Hola, somos estudiantes de la Unidad Educativa 6 de Octubre, de la figura profesional de informática. Y seguimos innovando en el aula del futuro. En este video te vamos a enseñar cómo ensamblar un CPU y la función de cada una de sus partes. Ahora sí, empecemos. Ahora estamos en el área de desarrollo, que es el área donde están las herramientas que vamos a necesitar para ensamblar nuestro CPU. Muy bien, ahora sí, ya tenemos todas las partes listas para poder armar nuestro CPU. Por acá tenemos nuestro case, donde obviamente aquí se pondrá todo para poder armar el CPU. Muy bien, ahora vamos a explicar unos pequeños conceptos de cada parte para así saber un poco sobre cómo funciona cada uno. Tenemos el disco duro, que es una unidad de hardware que se usa para almacenar contenidos y datos digitales, que en las computadoras. También hay discos duros externos que puede usarse para ampliar el almacenamiento de una computadora. También tenemos el disipador de calor. Este sirve para enfriar algunos componentes, es decir, para bajar la temperatura. Este funciona como termodinámica, lo hace que se transfiera toda la calor para así poder hacer que la calor que queramos se vaya en el aire. Tenemos también la caja de video, que esta pues se la utiliza, se encarga de procesar los datos provenientes del procesador y transformarlos en información comprensible. Tenemos también lo que es la fuente de poder, lo cual también llamada fuente de alimentación. Sus equipos que se encargan de transformar la energía, es decir, transforman un tipo de energía en otra necesaria para el correcto funcionamiento del PC. Tenemos aquí también los cables SATA, que son interfaz de transferencia de datos en series entre las placas base y algunos dispositivos de almacenamiento, como disco duro, etc. Tenemos lo que es la memoria RAM, la cual es el componente de un dispositivo electrónico que se encarga de almacenar los datos e instrucciones de forma temporal, por lo que cuando el dispositivo se apaga, los datos se borran. Aquí se lo puede ver. Aquí tenemos la tarjeta madre. La tarjeta madre es la placa de circuito impreso principal de un computador, lo que significa que esta es la pieza principal de los circuitos a la que se conectan las piezas que crean el conjunto de todo. Es decir, esta es la que sirve para que funcione casi completamente toda la computadora. Tenemos aquí los puertos que funcionan para conectar. Tenemos los puertos USB, que estos permiten conectar distintos dispositivos desde unidades de almacenamiento como pendrive, discos duros externos, etc. Tenemos aquí el puerto serie y el puerto paralelo, que el puerto paralelo es una interfaz cuya principal característica es que los bits de datos viajen juntos enviando paquetes de bytes a la vez. Y también tenemos el puerto serie, que es una interfaz de comunicación digital en datos en la que la información se transmite de forma secuencial bit por los conductores. Ahora tenemos el procesador. El procesador es el cerebro de la computadora, también llamado unidad central de procesamiento. Sin esta el computador no serviría y no prendería, porque es la parte principal de todo. Para poder ponerla simplemente en cada procesador viene un indicador, en este caso un triángulo donde indica cómo ponerla. Tenemos que ser cuidadosos porque esto es muy frágil y se puede dañar rápidamente. Ahora tenemos los puertos de audio que permiten conectar dispositivos de audio CPU bajo el control de un programa informativo. Tenemos el puerto donde se conecta para escuchar, el otro se conecta para hablar y el otro se conecta para escuchar y hablar a la vez. Aquí tenemos la memoria ROM. Se utiliza para almacenar datos que no cambian o que lo hacen poco en el tiempo, como por ejemplo el sistema de arranque del dispositivo o la BIOS. Por aquí tenemos las ranuras, o también llamadas slots. En estas partes van insertadas las memorias RAM. Tenemos aquí la pasta térmica, que es una sustancia de color gris plateado que se aplica al procesador antes de instalar una solución de refrigeración, es decir, antes de instalar el disipador de calor. Ahora sí, vamos a adherir el disipador de calor al procesador. Colocamos un poco de pasta térmica. Ahora ya adherimos el disipador de calor, aseguramos un lado y el otro y le abrochamos el seguro.
Listo, ahora sí tenemos listo nuestro case, en donde comenzaremos ya a ensamblar. Como primero vamos a empezar a ensamblar la tarjeta madre. Ahora vamos a empezar a atornillar. Ahora vamos a poner nuestra caja de video. Ahora vamos con nuestro disco duro. Ahora vamos a poner nuestra fuente de poder. Ahora sí vamos a empezar a conectar los cables. Primeramente vamos a empezar con los cables SATA. Estos van conectados junto con el disco duro y la placa madre. Para conectarlos es muy fácil. En estos viene una señalización para poder conectarlos fácilmente. Ahora sí vamos con los demás cables. Tenemos aquí los cables de Power LED, que estos indican si el CPU está encendido, ya que la parte delantera del CPU indica una lucecita azul para saber si está encendido. También tenemos el cable de USB, que estos sirven para los conectores de USB que están en la parte frontal y en la parte trasera. También tenemos los card reader, también para poder conectar una memoria externa al frente del CPU. También tenemos los de audios, que estos sirven para los conectores de audios para poder escuchar en el CPU. Este conector de alimentación, también llamado ATX de 24 pines, hace que se regulen con cierta precisión los voltajes de la corriente continua que necesita nuestra computadora. Y así hemos terminado de ensamblar todo el CPU. Ahora sí solo falta poner la tapa para poder terminar. Ya esto ya es.